Han pasado un par de años de lo que voy a contar. Por aquel entonces, trabajaba en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Yo tenía 26 y llevaba apenas uno en el puesto. No era forense, sino técnico en autopsias. Mi trabajo consistía en ayudar al médico, preparar la sala, manejar los registros y, sobre todo, trasladar los cuerpos. Era un empleo como cualquier otro, o al menos eso intentaba decirme a mí mismo para poder dormir por las noches. El edificio está en la Ciudad de la Justicia, pero no tiene nada que ver con los juzgados bulliciosos. La morgue está en un ala aparte, en semisótano. Las ventanas son pequeñas, alargadas, casi a ras del suelo, y por ellas solo se ven las piernas de la gente que pasa por la acera de arriba. Es curioso, desde dentro, ves cientos de pies pasar, y ninguno sabe que tú estás ahí abajo, entre el silencio y rodeado de muerte. Yo solía trabajar con Javier, un forense veterano, callado, de esos que han visto de todo y ya no les sorprende nada. Pero aquel año destinaron a una chica nueva para hacer prácticas. Se llamaba Carla. Tendría unos 24, recién salida de la facultad. Recuerdo que el primer día bajamos juntos en el ascensor de servicio. Era morena, de mirada seria y llevaba siempre el pelo recogido en una coleta. Le expliqué lo básico, el manejo de las taquillas, el protocolo de bata, el doble guante. Ella asentía a todo. Cuando abrí la puerta metálica que da al pasillo de las neveras, noté que se paró un segundo. Todo el mundo lo hace, no es por el frío, sino por el olor. No es solo a muerte, es una mezcla de formol, sangre drenada y algo metálico que se te pega en la garganta. Yo ya ni lo notaba, pero al verla a ella, con la mano aún en el pomo de la puerta y la respiración contenida, lo recordé. Luego te acostumbras, le dije, sin mucha convicción. Ella me miró y esbozó algo parecido a una sonrisa. Sí, eso espero. Nuestro turno era el de tarde, de 4 a 12 de la noche. Es el peor turno, porque cuando sale el sol, el mundo de arriba despierta y el ruido de los coches te recuerda que la vida sigue. Pero cuando cae la noche y los juzgados cierran, el silencio se vuelve realmente pesado. El semisótano se queda a oscuras, solo iluminado por los fluorescentes de los pasillos, que zumban y parpadean. Trabajar con Carla fue fácil desde el principio, era meticulosa, casi obsesiva. No le temblaba el pulso al hacer las incisiones sobre el pecho, pero notaba que evitaba mirar las caras, siempre miraba las manos. Los forenses jóvenes suelen hacer eso. Las manos aún conservan algo de la persona, quizás una arruga particular, una uña rota. La cara ya es un testimonio del final. Con el paso de las semanas, empezamos a coincidir en las pausas para el café en la salita de descanso. Ella me preguntaba cosas, no sobre mi vida, sino sobre cómo aguantaba yo aquello. Cómo lograba irme a casa y cenar después de haber vaciado el tórax de un ahogado. No lo sé, le respondí una noche. Supongo que pienso que ya no están ahí, que lo que manejamos son solo cosas, restos. Ella dio un sorbo a su café y negó con la cabeza. No creo que sean cosas. Creo que una parte de su esencia o de su energía queda allí, en sus cuerpos. En ese momento no le di importancia, pero con el tiempo, entendí que ella lo sentía de verdad, que para Carla, en ese silencio de la morgue, había algo más. Todo empezó con un ingreso rutinario, un miércoles. Eran casi las 8 de la noche cuando sonó el teléfono de la entrada. Lo cogió Carla. Un accidente de tráfico en la B30, dijo al colgar. Van a traer a 2 jóvenes, uno ya está aquí, el otro llega en la siguiente ambulancia. Asentí y seguimos con lo nuestro, organizando el papeleo de la tarde. 1 hora después, entraron las camillas. El primero era un chico de unos 20 años, moreno, lo dejamos en la cámara 3. El segundo llegó 20 minutos más tarde, lo dejaron en la mesa de acero. Era una chica, también joven y también morena, con el rostro desfigurado por el golpe. Pero lo que más me impactó fue ver la expresión de Carla. Se quedó quieta, con el bolígrafo en la mano, mirando el rostro de la chica. Murmuré su nombre. Ella parpadeó y volvió a su sitio. Perdona, me ha parecido. No, nada,
no es nada. Seguimos con el trabajo. Esa noche teníamos 2 autopsias pendientes, pero el médico de guardia, un suplente joven y nervioso, decidió dejarlas para la mañana siguiente. Así que nuestro trabajo se limitó a dejar los cuerpos preparados en sus neveras, etiquetados, con el parte provisional. Antes de irnos siempre pasábamos lista. Era un ritual fijo: abrir cada nevera, comprobar que todo estaba en orden y anotar en el registro. Esa noche lo hicimos juntos, como siempre. Llegamos a la cámara 4, donde habíamos dejado a la chica del accidente. Abrí la puerta metálica, corrí el panel y allí estaba, envuelta en la sábana blanca, con la etiqueta en el dedo gordo del pie, todo correcto. Cerré y anoté, pero cuando me giré, vi que Carla miraba el panel de control de temperatura de las neveras con el ceño fruncido. Le pregunté si pasaba algo. No, es solo que he notado algo raro. Como si la temperatura hubiera bajado de golpe, pero ya está estable. Cosas del sistema, respondí. Lleva años así, haré que lo vean mañana. Salimos del edificio pasadas las 12. La noche era fría y el asfalto brillaba por la lluvia reciente. Nos despedimos en la puerta. Ella vivía cerca, en el barrio de Ruzafa, y solía irse andando. Yo cogía el coche. Esa noche, mientras conducía hacia casa, no pude quitarme de la cabeza la imagen de Carla mirando a esa chica muerta. Había algo en sus ojos que no me gustaba. Al día siguiente, todo parecía normal. Llegué a las 3:30, media hora antes de empezar, para adelantar papeleo. Al bajar al semisótano noté algo extraño. La luz del pasillo de las neveras estaba encendida. Era raro, porque siempre la apagábamos al salir. Pensé que sería el médico de la mañana, que habría entrado a revisar algo. Pero al asomarme, no había nadie. Solo el zumbido de los motores y el mismo silencio de siempre. Me acerqué al panel de control. La temperatura de la cámara 4 estaba marcada en -4 grados, la habitual. Pero algo me hizo mirar el visor de apertura de puertas. Allí ponía que la puerta de la cámara 4 se había abierto a las 3 de la madrugada. Y luego otra vez a las 3:10. Llamé a seguridad, el vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Emilio, que me juró que no había visto nada, que esa noche no había pasado nadie por allí, que él había hecho sus rondas y todo estaba en orden. Las máquinas fallan, dijo por el interfono, pero no me convenció. Cuando llegó Carla, no le dije nada, no quería preocuparla, pero ella misma lo notó en cuanto se puso la bata. Estaba inquieta. Durante toda la tarde apenas hablamos. Hacía su trabajo en silencio, pero de vez en cuando la sorprendía mirando hacia la puerta de las neveras, como si esperara que algo saliera de allí. Sobre las 9, el médico nos avisó que tendríamos que hacer una autopsia urgente. Un hombre mayor. Muerte por ahogamiento en la piscina de su comunidad. Mientras preparaba la sala, Carla me dijo de repente: anoche soñé con ella. Con la chica del accidente, la de la nevera 4. Me quedé paralizado con un bisturí en la mano. ¿Y qué soñaste? Soñé que ella estaba de pie, aquí, en medio de la sala. Me miraba y movía la boca como si me quisiera decir algo, pero no salía ningún sonido. Y luego empezó a caminar hacia las neveras, abrió la suya y se metió dentro. Dijo: son cosas de la mente, Carla. Este lugar no ayuda a dormir bien. Ella asintió con la cabeza. Supongo que sí, aunque fue demasiado real. Y cuando me desperté, eran las 3 de la madrugada, dijo ella. Tardé unos segundos en procesarlo. Las 3. La hora en que el sistema marcaba que se había abierto la nevera 4. No le conté lo de los registros. Me pareció que ya tenía bastante con la angustia de su sueño. Así que me limité a asentir, a decirle que eran casualidades. Ella me miró con unos ojos que parecían querer creerme, pero algo en su expresión me dijo que no lo conseguía. La autopsia del hombre ahogado nos mantuvo ocupados hasta pasadas las 11. Era un trabajo sucio, de esos en los que el agua que ha llenado los pulmones se mezcla con todo lo demás y el olor se vuelve acre, casi insoportable. Carla aguantó bien, pero noté que evitaba mirar el agua que drenábamos. Cuando terminamos, estábamos agotados. El médico se fue primero,
Carla y yo nos quedamos para limpiar y cerrar. Era ya casi medianoche cuando terminamos. Voy a pasar lista, dije, cogiendo la tableta. Hicimos el recorrido juntos, como siempre. Nevera 1, 2, 3, todo correcto. Al llegar a la 4, noté que Carla se detenía unos pasos detrás de mí, no quiso acercarse. Abrí la puerta, corrí el panel y allí estaba la chica, envuelta en su sábana, igual que la noche anterior. Pero algo me hizo mirar más de cerca. La etiqueta del dedo gordo del pie estaba mal colocada. No era el plástico nuevo que le habíamos puesto nosotros. Era una etiqueta vieja, amarillenta, con un código que no reconocí. ¿Tú cambiaste la etiqueta de esta? No, no he tocado nada, contestó ella. Cerré la puerta más rápido de lo normal. En el registro anoté todo correcto, pero mi mano temblaba al hacerlo. No dije nada, no quería asustarla más. Al día siguiente, sábado, no trabajaba, pero no pude descansar, así que llamé a Carla por la tarde. Tardó en contestar y su voz sonaba ronca, como si hubiera llorado. Le pregunté si se encontraba bien. Sí, es solo que, anoche volví a soñar con ella, pero esta vez fue distinto. Estaba dentro de la nevera, pero no estaba muerta. Respiraba muy despacio y me miraba. Y yo no podía moverme, solo veía como su aliento empañaba el plástico de la bolsa, dijo ella un poco nerviosa. Traté de calmarla, diciéndole que solo eran sueños. Lo sé, pero cuando me desperté, fui a beber agua y me miré al espejo del baño. Y durante un segundo, solo un segundo, no reconocí mi propia cara. Después de eso, no conseguí tranquilizarla de ningún modo. Colgamos poco después. El domingo me lo pasé dando vueltas por casa, intentando racionalizar. Necesitaba entender por qué aquella chica, un cuerpo más entre cientos, había conseguido meterse en nuestras cabezas. El lunes volví al trabajo con la determinación de revisarlo todo. Llegué 2 horas antes y revisé los registros de ingresos de la semana. Allí estaba la chica del accidente, ingresada el miércoles a las 21:47. Nombre Elena Moreno, edad 23, causa politraumatismo. Luego revisé las etiquetas del almacén. Las viejas que ya no se usaban, estaban guardadas en un cajón sellado. Lo abrí y estaban todas, numeradas y ordenadas, todas menos una. La número 47, la misma que había visto en el pie de Elena Moreno. El corazón me dio un vuelco. Alguien había entrado, había cogido una etiqueta vieja de un cajón sellado y la había puesto en un cuerpo. ¿Quién? ¿Y por qué? Cuando llegó Carla, supe que no podía seguir ocultándoselo. La llevé aparte, a la salita de descanso, y le conté todo. Lo de la apertura de la nevera a las 3 de la madrugada, lo de la etiqueta cambiada, lo de mis sospechas. Ella me escuchó en silencio, con la mirada perdida en la máquina de café. Cuando terminé, se quedó unos segundos sin hablar, y luego dijo: anoche no soñé con ella. Anoche no dormí. Me quedé despierta mirando al techo hasta que oí un ruido en el pasillo de casa. Fui a mirar y no había nadie. Pero al volver a la cama, en la mesa había una etiqueta. Una etiqueta de las nuestras, la número 47. El aire se volvió denso. ¿Tú la tienes?, pregunté, con la voz rota. Carla negó con la cabeza. Cuando me acerqué para recogerla, apenas la toqué, se desvaneció. Te juro que se esfumó frente a mis ojos, dijo ella. No sé por qué, pero sabía que no mentía. Decidimos no contárselo a nadie. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que una etiqueta de cadáver había aparecido en la mesa de Carla y se había esfumado al tocarla? Sonaríamos como locos, o peor, como alguien que estaba manipulando pruebas. Pero esa semana todo cambió. Empezamos a trabajar de distinta manera. Ya no hacíamos pausas juntos para el café. Carla se quedaba en la sala de autopsias, repasando una y otra vez los mismos instrumentos. Yo evitaba mirar la puerta de la nevera 4, y sin embargo, no podía evitar sentir su presencia al pasar por delante. Era como si detrás de ella no hubiera un cuerpo inerte, sino otra cosa tratando de llamar nuestra atención. El miércoles hicieron el levantamiento del cadáver.
La familia de Elena Moreno vino a reclamar el cuerpo para llevarlo a su pueblo. Recuerdo haber visto a su madre en el pasillo de arriba, cuando subí a firmar unos papeles. Era una mujer vestida de negro, con el pelo canoso recogido en un moño. No lloraba, solo miraba al frente con los ojos secos y vacíos. Me recordó a Carla, esa misma mirada de alguien que ha visto algo que no debería. Esa tarde, vaciamos la nevera 4. Entre el médico, un auxiliar de la funeraria y yo, sacamos el cuerpo, lo pusimos en el féretro y lo sellamos. Carla no quiso participar, se quedó en la sala de autopsias, limpiando lo que ya estaba limpio, hasta que oyó el portazo de la furgoneta al marcharse. Cuando salió al pasillo, se encontró con la puerta de la nevera 4 abierta de par en par, vacía. «Ya se la han llevado», le dije. Ella asintió, pero no apartaba la vista del interior de la cámara. «¿Crees que se acabará?», preguntó ella. No supe qué responder. Pensé que con el cuerpo fuera, todo volvería a la normalidad. Que los sueños de Carla cesarían, que los registros dejarían de mostrar anomalías, pero me equivocaba. 3 noches después, sonó mi teléfono a las 3:20 de la madrugada. Era Carla. Su voz temblaba tanto que apenas entendía lo que decía. «¿Está aquí? Elena está en mi casa». Me incorporé en la cama, el corazón me latía con fuerza. «¿Cómo que está en tu casa? Carla, estuviste soñando, tienes que calmarte». «No estuve soñando», susurró ella. «Está sentada en una silla del living. La estoy viendo desde mi cuarto. No se mueve, pero me está mirando. Tiene la cara destrozada por el golpe, igual que cuando la trajeron». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y tardé en reaccionar. «Sal de ahí ahora mismo. Voy a llamar a la policía». «No puedo. Si me muevo se acercará». «Lo sé», dijo con la voz quebrada. De pronto, su voz se cortó, y durante unos segundos solo oí su respiración agitada. Luego un ruido, y la llamada se cortó. Marqué una y otra vez, pero saltaba el buzón de voz. Llamé a la policía, les di su dirección, les expliqué que una amiga estaba en peligro. No supe cómo justificarlo sin sonar como un loco, así que dije que había oído forcejeos, que alguien había entrado en su casa. Me vestí a toda prisa y salí hacia Ruzafa. Conduje como un desquiciado, saltándome semáforos para llegar a tiempo. Cuando por fin aparqué delante de su edificio, ya había una patrulla en la puerta. Subí corriendo las escaleras. La puerta de su piso estaba abierta. Dentro, 2 policías hablaban con Carla, que estaba sentada en el sofá, blanca como el papel. Cuando me vio, levantó la vista. «No había nadie», dijo uno de los policías. «Hemos registrado toda la casa. Está limpia». Me acerqué a Carla. Ella me agarró la mano con una fuerza que no esperaba. «Estaba ahí», susurró ella. «Te lo juro, estaba ahí». Los policías se fueron después de tomar los datos, convencidos de que era una crisis de ansiedad. Nos fuimos a mi casa. Pensé que iba a sentirse más segura fuera de allí, al menos por ese día. Cuando llegamos, Carla me dijo: «Ya no puedo volver allí», y supe que no hablaba de su casa. Carla no volvió a trabajar. Cogió una baja médica que se alargó semanas y luego meses. Al principio la llamaba a menudo, pero sus respuestas eran cada vez más cortas, más distantes. Hasta que un día dejó de contestar. Pregunté en recursos humanos y me dijeron que había pedido el traslado a otra ciudad. Málaga, creo, pero no me dieron más datos. Yo también decidí irme. Esa presencia se hacía cada vez más notoria en el trabajo y ya no podía tolerarlo más. Me mudé a un pueblo pequeño, lejos de Valencia, donde trabajaba en una tienda de ultramarinos. A veces, cuando cerraba el local y me quedaba solo barriendo el suelo, me acordaba de Carla. Me preguntaba dónde estaría, si habría conseguido olvidar. Unas semanas después, recibí una carta. El matasellos era de Málaga. Dentro, solo había una foto donde aparecía Carla. Estaba sentada en una terraza, sonriendo con el sol de fondo. Parecía feliz, pero al dar la vuelta a la foto, vi lo que había escrito en el reverso: «Todavía la veo, pero ya no tengo miedo». Esa noche no pude dormir,
La imagen de Carla sonriente contrastaba con aquel mensaje inquietante. Me pregunté qué querría decir. Y entonces, sin saber muy bien por qué, empecé a darle vueltas a Elena Moreno, a la chica de la nevera 4. Al día siguiente, tomé una decisión. Necesitaba entender qué había pasado realmente con aquella chica. Recordé que en los papeles del ingreso ponía el nombre de su pueblo. Empecé a buscar en internet, en registros de accidentes. Tardé 3 días, pero encontré la noticia: 2 jóvenes fallecen en un trágico accidente en la B30. Allí estaba su nombre: Elena Moreno García, 23 años, de Mora de Rubielos. Conseguí el teléfono del ayuntamiento y llamé. Dije que era un compañero de trabajo de Elena, que quería dar el pésame a la familia. Me dieron un número y llamé. Una mujer contestó al otro lado con la voz cansada. ¿Señora Moreno? Mi nombre es... Bueno, trabajé en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Conocí a su hija, no sé si podría hablar con usted. Hubo un silencio largo, y luego un suspiro. ¿Usted es el chico que la recibió aquella noche? Me sorprendió que lo supiera, pero asentí respetuosamente. Puede llamarme Rosa. Y sí, me gustaría hablar con usted, pero no por teléfono. 3 días después, cogí el coche y conduje hasta Teruel. Mora de Rubielos es un pueblo bonito, de piedra y calles empedradas, pero aquella tarde de otoño me pareció triste, cubierto por una niebla baja que empapaba los muros. Encontré la casa en las afueras, una pequeña vivienda blanca con macetas en la entrada. Rosa Moreno me abrió la puerta. Era tal y como la recordaba del pasillo de la morgue, delgada y con el pelo canoso recogido en un moño. Me hizo pasar a una salita con muebles antiguos y olor a leña. Nos sentamos frente a frente, con una mesa de por medio. Hablamos un poco, ella sonreía con la boca cerrada, tímida. Gracias por venir, dijo Rosa. Nadie más ha venido a preguntar. Señora Rosa, yo solo sé que desde que su hija pasó por la morgue, han ocurrido cosas. Cosas que no puedo explicar, y creo que ella, de algún modo, sigue ahí, sin poder descansar. Rosa bajó la vista, sus manos arrugadas se entrelazaron sobre el mantel. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé porque yo también las he sentido. Desde que la enterramos, noto algo en esta casa. Por las noches, la puerta de su habitación se abre sola. Y a veces, muy temprano, oigo su voz. No dice nada, solo me llama, como si quisiera decirme algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sabe qué podría ser? ¿Algo que ella dejara pendiente? Rosa levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos se humedecieron. Mi Elena no murió en ese accidente, dijo. Bueno, sí murió, pero no fue solo el golpe. Mi hija llevaba meses muriéndose en vida. No entendí, así que ella se explicó. Elena estaba enamorada de un chico de aquí, del pueblo. Se llamaba Carlos, fue su novio durante 2 años, pero él la trataba mal, muy mal. Ella nunca me contó todo, pero yo lo veía. Los moretones en los brazos, las gafas de sol en invierno, las excusas. Un día, por fin lo dejó, pero él no lo aceptó. Rosa hizo una pausa, tragó saliva. La amenazó, le dijo que si no volvía con él se arrepentiría. Ella se fue a Valencia a casa de una tía, buscando empezar de nuevo. Allí conoció a otro chico, un compañero de trabajo. Empezaba a ser feliz, pero Carlos se enteró. ¿Y qué pasó?, pregunté al ver que le costaba continuar. El día del accidente, Elena iba en el coche con su nuevo amigo. Volvían de cenar y Carlos lo siguió. La investigación dijo que fue un accidente, que el coche perdió el control, que el otro conductor se dio a la fuga, pero yo sé la verdad. Mi prima que vive en Valencia, vio a Carlos en una gasolinera cerca del lugar del accidente, esa misma noche. Pero por más que se lo pedí, nunca quiso declarar. Me quedé sin palabras. ¿Y la policía? ¿No investigaron?, dije con indignación. ¿Investigar qué? Rosa sonrió con amargura, sin pruebas, sin testigos. El coche de Carlos apareció limpio al día siguiente. Él dijo que había estado en casa.
Su madre lo confirmó y ahí quedó todo. Miré una foto de Elena en la mesa. Su sonrisa tímida, sus ojos oscuros. Salí de aquella casa con el corazón encogido. Conducía de vuelta sin ser consciente del paisaje, solo con la imagen de Elena en la cabeza. Y entonces lo entendí todo, las apariciones, los sueños de Carla, la etiqueta número 47. Elena no descansaba porque su muerte no había sido un accidente. Porque el hombre que la mató seguía libre y no había pagado por lo que hizo. Esa noche, de vuelta en mi pueblo, me senté frente al ordenador y busqué a Carlos. No fue difícil. Un nombre, un pueblo pequeño, las redes sociales. Allí estaba, tenía 32 años, casado y con 2 hijos. Trabajaba en una autoescuela en Teruel capital. Sonreía en las fotos el maldito, como si nada hubiera pasado. No supe qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Contarles lo que Rosa me había dicho? ¿Sin pruebas? ¿Sin nada? ¿Decirles que un fantasma me había pedido justicia? Pero esa noche al apagar la luz, sentí un frío helado, seguido de un aliento detrás de mi nuca, que hizo que se me erizaran todos los vellos de mi piel. Me giré aterrado, no vi nada, pero supe que ella estaba ahí. Volví a Mora de Rubielos para hablar con Rosa y le pedí todos los detalles que recordara, todas las pruebas que tuviera, por pequeñas que fueran. Luego fui a Valencia y me encontré con la prima de Rosa, la de la gasolinera. Me llevó al lugar exacto donde había visto a Carlos aquella noche, hasta recordaba la matrícula. Con eso, fui a la policía y puse una denuncia. La verdad, no esperaba mucho, pero algo ocurrió. Quizá fue el azar, quizá fue otra cosa, pero el caso se reabrió. Encontraron a un testigo nuevo, un camionero que había visto el coche de Carlos cerca del lugar del accidente. Y luego, la madre de Carlos, ya mayor y enferma, habló. Dijo que aquella noche su hijo había llegado a casa más tarde de lo que ella había declarado. Que le había visto nervioso, con el coche abollado. Y eso fue suficiente. Carlos fue detenido 8 meses después. Lo juzgaron por homicidio imprudente y omisión de socorro. No era justicia plena, no era lo que Elena merecía, pero era algo. La última vez que vi a Rosa fue en el juicio. Me abrazó sin decir nada, con sus brazos flacos y fuertes apretándome. Cuando me soltó, vi que en sus ojos ya no había aquel vacío, había algo parecido a la paz. Esa noche volví a casa y me acosté temprano, agotado. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos, sin frío y sin alientos detrás de la nuca. Nunca más volví a sentir su presencia. A veces, cuando cierro el local y me quedo solo barriendo, pienso en Elena, en su sonrisa tímida de la foto, en sus ojos oscuros. Y me pregunto si en algún lugar, en algún sitio que no podemos ver, estará por fin en paz. Si alguna vez sentís un aliento frío detrás de la nuca, no te apresures a culpar a la ventana mal cerrada. A veces no es el viento, a veces es una historia que alguien intentó enterrar demasiado rápido. Porque los féretros sellan cuerpos, pero no siempre sellan verdades. Y las verdades son pacientes. Esperan a que alguien esté lo bastante despierto como para escucharlas. Así que esta noche dormí tranquilo, y si lo oís, pues te tocará ser el detective. No querrás saber qué pasa si no resuelves el caso. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.